Hoy vamos a hablar acerca de un texto que es conocido, hermanos, que está en Romanos. De hecho, lo hemos estado utilizando para la oración durante muchos meses. Y la expresión que nos va a servir como título es: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. No sé cuántos de ustedes pudieran completar el versículo, hermanos. Por medio de la transformación, la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Agradable y perfecta. Bueno, hermanos. Pues dice la palabra que no nos conformemos a este siglo. Ahora, quiero empezar, hermanos, con un comentario al margen, con varios comentarios al margen. No tomé el cuidado de buscar un texto, hermanos, pero de entre tantas batallas del pueblo de Israel, hubo una ocasión en que los generales, los príncipes, como les llama ahí, de cada tribu, se acercaron con Moisés. Si no estoy confundiendo a Moisés con Josué, creo que sí era Josué, y traían una ofrenda voluntaria, porque resulta que tras la batalla habían hecho el recuento de todos los hombres, y resulta que en esa ocasión, literalmente, no faltaba ni uno, hermanos. Es decir, ya sabe usted, o ya nos imaginamos todos nosotros esas escenas, las batallas, las espadas, las flechas, las lanzas, etc. Bueno, lo cierto, hermanos, es que en ese entrar y salir, en algunas o muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, el pueblo que salía no era exactamente en número el pueblo que regresaba. Y de hecho ese texto nos sirve porque fue algo extraordinario. Hicieron el recuento de los hombres y resulta que en esa ocasión no faltaba ni uno, hermanos. Entonces ellos trajeron ofrenda al Señor, porque nos hizo esta gracia, dice el Señor. Hemos hecho el recuento de los hombres y no falta uno solo. Por si alguno de ustedes pensaba que siempre iban y salían, hermanos, y regresaban, no. Lo cierto es que morían varios de ellos en esas ocasiones. Bueno, quise empezar por este lado, hermanos, por esta historia, porque quiero decirle, hermano, que aunque al final usted lea que el Señor dio la victoria a Israel en esa ocasión, en alguna de esas ocasiones, en lo general, lo cierto es que particularmente, si nosotros pudiéramos indagar en esa historia, si tuviéramos la forma de indagar en esa historia, usted encontraría que algunos del pueblo de Israel, aunque Israel, el pueblo, había obtenido victoria, algunos de ellos habían perdido la batalla y habían muerto durante esos instantes, durante esos momentos en los que Israel estaba obteniendo la victoria, hermanos. Hay algunas historias individuales, personas con nombres, con familia que les estaban esperando a que regresaran, que perdieron su batalla personal y no más volvieron a su casa. ¿Sí, mis hermanos? Tomándome de ahí, hermanos, les puedo hablar, por ejemplo, de Acán. Ustedes conocen el pecado de Acán, así es como lo titulan los editores de las Biblias, el pecado de Acán. Y ¿se acuerdan ustedes que en la incursión a Jericó, el Señor les dio victoria? El Señor hizo que cayeran los muros, entró el pueblo derecho, dice, tomó la ciudad y hubo una gran victoria ese día. Pero Acán dice que encontró por ahí unos lingotes, encontró también un manto babilónico muy bueno, dice así, era uno de esos vestidos para presumir, ¿no? Y dice que él, codiciándolos, los tomó, regresó, los escondió en su tienda y salió a celebrar la victoria, hermanos. Pero al final nosotros entendemos, por lo que leemos, hermanos, que fue una derrota para él, porque hubo una tentación, él se doblegó ante dicha tentación, y aunque había habido una gran victoria, de hecho había habido milagros de parte del Señor manifestados en medio del pueblo,
a favor del pueblo. Sin embargo, para Acán, hermanos, fue una derrota que finalmente le costó la vida, porque él había turbado a Israel y Josué le dijo, como tú turbaste a Israel, porque después habían salido, pero el Señor ya no les había dado victoria, habían muerto algunos. Túrbete ahora al Señor. Y si no mal recuerdo, lo apedrean a él, ¿no? Y a su familia. Bueno, entonces encontramos un principio, hermanos, que aunque el creyente, como dice la palabra, en Cristo somos más que vencedores, ¿no? En nuestro Señor tenemos la victoria. Pero cuando hablamos, hermanos, de batallas personales, en Cristo está asegurada ciertamente la victoria, hermanos. La victoria final está asegurada en la palabra. Nosotros sabemos que el Señor ha vencido. Pero hay batallas personales, hermanos, que muchos creyentes están perdiendo. Entonces, tenemos que tener discernimiento, porque ciertamente en Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, diría. Aunque está sacado de su contexto generalmente ese texto. Pero finalmente, hermanos, tenemos que entender que aunque hay una victoria asegurada, sin embargo, cada creyente pelea batallas, hermanos. Y el hecho es que muchos creyentes estamos perdiendo batallas personales, hermanos. Entonces, dice, es Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo. Y así dice, hermanos, y de hecho, ahorita mientras nuestro hermano nos estuvo guiando en la dirección, yo estaba haciendo varias anotaciones porque algunas cosas venían a mi mente, hermanos. Y el hecho es que, por ejemplo, los creyentes tenemos un gran legado en los cantos, hermanos. Hay letras preciosas, hay letras que van más allá de lo bonito que suenan. Hay letras que son profundas, que manifiestan una gran comunión, un gran entendimiento de la vida en Cristo, que manifiestan una profundidad en el conocimiento de la vida en el Señor. Y bueno, pues el director lo pone y todos lo cantamos. Pero lo cierto es que aunque nosotros cantamos esas cosas que son ciertas en el Señor, hermanos, sin embargo, muchos de nosotros estamos viviendo en derrota. Muchos de nosotros, personalmente hablando, no hemos alcanzado dichas cosas, no hemos participado de ellas. Entonces, dice Romanos, perdón hermanos, porque siempre me es un problema con los lentes. No os conforméis a este siglo, Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Alguien sabe, alguien tiene una idea, hermanos, de lo que significa conformarse? Ajá, adaptarse, tomar la forma de. Y otra pregunta, hermanos. Cuando dice, no os conforméis a este siglo, se deriva de ahí un pensamiento. ¿A qué siglo nos debemos conformar? Porque déjenme decirle, hay algunos hermanos, algunos creyentes, hemos pasado por temporadas donde nos enamoramos del primer siglo, por ejemplo, donde vivió nuestro Señor Jesucristo. Nos enamoramos del lenguaje, nos enamoramos de una aparente piedad que vemos en las personas, una forma de conducirse. Nos enamoramos del trato que había para con las mujeres, de cómo se les hablaba con respeto. Nos hacemos una imaginación de que esas personas parecieran ser hechas de otro material, de otra carne quizás. Entonces yo le pregunto, mi hermano, cuando dice no te conformes a este siglo, ¿a qué siglo se refiere, mi hermano? Para saber si nos estamos entendiendo.
No te conformes a este siglo, sino transfórmate mediante la renovación de tu entendimiento. No te conformes a este siglo. Ahora les digo algo, el apóstol Pablo escribió estas palabras en el primer siglo. Entonces ahí ya se nos cayó un ídolo, vamos a decirlo así. A algunos que somos muy románticos con respecto al primer siglo, ¿no? Idealizamos ese primer siglo y todas las cosas que ahí se daban. Pero Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Ahora, algunos de nosotros podremos quizás irnos con nuestra mente, en nuestro corazón, al tiempo de los patriarcas, al tiempo de Abraham, al tiempo del profeta Elías o Eliseo, no lo sé. Pero cuando dicen no te conformes a este siglo, ¿a qué se refiere, hermanos? ¿Algún voluntario? Yo creo que la palabra se refiere, siempre que leo esa parte, creo que se refiere más que a este siglo como a ese fragmento de tiempo, es más bien no conformarse al momento presente. Así lo entiendo. ¿Alguien quiere corregir a nuestro hermano? Sí, está bien, hermano. El pensamiento en su esencia está bien. No está hablando de un siglo particular. De hecho, cualquier creyente que lo haya leído en el siglo I, en el segundo, tercero o 21, siempre dice no te conformes a este siglo. Y siempre la verdad está vigente y siempre la verdad significa no te conformes a este mundo, no te conformes, dirían los testigos de Jehová, a este sistema de cosas, dirían ellos, ¿no? No te conformes se refiere particularmente, hermanos, no te conformes a la forma en la que vive el mundo. No te conformes a esta vida temporal, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, cuando dice que no te conformes a este siglo, hermano, te da a entender que te conformes a algo venidero. No a este siglo, sino al venidero. Entendiéndose ahí, hermanos, que tiene que ver con lo que viene. Dice la palabra que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Dice que no somos ciudadanos de este mundo. Entonces, cuando te dice que no te conformes a este siglo, básicamente te está mandando a que pongas tu mirada en lo venidero. Y la palabra te da a entender, te ilustra acerca de ese siglo, de cuál es el pensamiento, cuál es el sentir, cuál es la naturaleza de lo venidero. Ahora recuerda, hermano, yo empecé esta charla con ustedes, hermanos, haciéndoles este comentario. El pueblo del Señor tiene asegurada la victoria en Cristo Jesús, pero los creyentes, particularmente hablando, hermanos, no hoy, desde siempre, están luchando sus batallas personales y muchos de ellos, muchos de nosotros, hermanos, estamos obteniendo no victoria en esas batallas personales, sino derrota. ¿Sí? Yo recuerdo, y no porque tome filosofía de allí, hermanos, sea usted un poco paciente y misericordioso conmigo. Hay una película que se llama Buscando al Soldado Ryan, hermanos. Esa película tiene particularmente una escena que refleja muy bien el encuentro del hombre con la muerte. Si no estoy mal, ese actor era Ben Affleck, no lo sé. Pero el asunto es que pues uno lo va conociendo a lo largo de la película y uno se imagina que todos ellos van a sobrevivir porque es un actor famoso, ¿no? Pero resulta que en un momento se cruza con un alemán, hermanos, y literalmente pelean por su vida, ¿no? Pelean por su vida. Y en un momento determinado, el alemán se posiciona sobre él, están forcejeando con una adaga, con un cuchillo. El alemán deja ir todo su peso sobre este americano
y literalmente uno ve cómo lentamente le entra la daga a ese hombre y muere, hermanos. A mí se me quedó grabada esa estampa, hermanos, porque a mi juicio reflejó muy bien la angustia de la muerte. Porque aunque este era un joven rebosante de vida en esa escena, cuando ya la daga empezaba a entrar a su pecho, él empezó a suplicar, no, 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 pero estaban en la guerra, hermanos. Y el alemán dejó ir todo su peso sobre él, y allí muere este personaje. Bueno, tenemos que hacernos conscientes, hermanos, que muchos de nosotros estamos batallando, estamos luchando nuestras peleas personales, pero nosotros, hermanos, no siempre estamos obteniendo victoria. En ese sentido, hermanos, vuelvo a recalcar, o recalco, la victoria final para el creyente, para el verdadero creyente, está asegurada en Cristo Jesús. Pero, hermano, eso no te exime de que tú sufras derrotas, y como esa escena, que tal vez no la he ilustrado tan bien como yo quería, pero en ocasiones, en escenas como estas, hermano, el enemigo logra derrotarte. Y estamos hablando acerca de no conformarnos a este siglo. Entonces, la pregunta evidente aquí, hermano, es ¿cómo estás con respecto a esta encomienda del Señor, a este mandamiento del Señor? Porque Él te dice, no te conformes a este siglo. Ese es un mandamiento, hermanos, que se da a toda la iglesia, pero es una cuestión personal, es una batalla personal en la cual algunos estarán obteniendo victoria, pero otros quizás están siendo derrotados, están muriendo allí. Pero la palabra te dice, no te conformes a este siglo. Ahora tenemos que entender primeramente que Romanos 12:2, hermanos, no se vierte en el vacío. Es decir, esto no se le está diciendo al planeta Tierra en general, no se le está diciendo a la humanidad en general, no te conformes a este siglo. No se le está diciendo al hombre natural, transfórmate mediante la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es al mundo en general a quien se le está diciendo, hermano, es al creyente. Hay por lo menos dos verdades que tenemos que subrayar allí. Si se habla de esa manera, hermano, primero es porque si Dios dice que no te conformes a este mundo, es porque este mundo es malo, contrario al Señor, hermano. Porque en las relaciones entre los hombres, porque las tentaciones, porque nuestra propia naturaleza nos lleva al pecado, hermanos. Entonces, se sobreentiende que cuando te dice que no te conformes a este mundo es porque este mundo, hermanos, es vano, es malo, es pecaminoso, está bajo el maligno. Pero también cuando se dice que no te conformes a este mundo, se está aludiendo a una obra que se ha hecho en ti. Porque si fueras del mundo, hermano, si Dios no te hubiera aparecido, no valdría de nada que te dijeran, oye Diego, no te conformes a este mundo. Porque Diego, si fuera un hombre natural, diría, bueno, es que no tengo herramientas para resistirme a eso, para pelear esa batalla. Entonces, si a la hermana Oli tampoco el Señor le hubiera aparecido un día y le dijeran, no te conformes a este mundo, la pregunta lícita, válida sería, ¿cómo hago eso? ¿Con qué me defiendo? ¿Cómo me resisto? Y la respuesta para el hombre natural en su estado es no hay forma. Este mandamiento no puede ser dado o se puede dar a los hombres, pero no hay manera de que lo obedezcan si el Señor no les ha aparecido. Aquí me voy a detener un poco, hermanos,
Yo ya he explicado esto en otra ocasión y personalmente, hermanos, creo que una de las encomiendas que el Señor me ha dado, hermanos, es el confirmar a mis hermanos en la fe, ¿no? Creo que es algo que a mí se me da, o que me ha sido dado, en el sentido de lo que el Señor me concede para entender y por supuesto para compartirlo. Entonces, una de las explicaciones, una buena herramienta, hermanos, para que cada uno de nosotros se examine, porque decía, dando un paso atrás, se establecen dos cosas cuando se dice que no te conformes a este siglo. Uno, que este siglo, el siglo presente, es un siglo malo, está bajo el maligno, hermanos. Nuestra carne, pues, aún no ha sido redimida. El mundo nos atrae y todos los malos, etcétera. Esa es una verdad intrínseca, pero otra verdad es que si el Señor te está mandando a esto, te está pidiendo esto, es porque entonces Él te ha tocado, Él te ha encontrado. Si no, sería imposible esta encomienda. Bueno, cada uno de nosotros, hermanos, y es importante que esto se haga con regularidad, es relevante que cada uno de nosotros se examine a sí mismo para entender si estás en el Señor o no estás en el Señor. Es vital, hermanos, que nosotros sepamos acudir a la palabra para indagar de ella. Es relevante que nosotros podamos ir al Señor. Es relevante que podamos ir hacia nuestra experiencia, y ahora explico eso, hermanos, también, para ver si esta experiencia se encuentra reflejada en la palabra, hermanos. Si lo que hemos experimentado se encuentra en la palabra, para poder nosotros entender si estamos en el Señor o no. Bueno, dice la palabra que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, bueno, el Señor nos dio vida en Cristo Jesús, hermanos. Y una explicación que yo he dado al respecto de esto es la siguiente, hermanos. Es útil para estos efectos el entender lo que es la vida. Y una buena definición que yo encontré acerca de esto, una buena herramienta que encontré acerca de esto es la siguiente. Este hermano comentaba que tú puedes decir que tienes vida, que algo está vivo, cuando eso, de lo que estamos hablando, esa persona, ese ser, tiene correspondencia con su entorno. Suena medio rebuscado, pero en realidad es bastante lógico, ¿no? Por ejemplo, hermanos, yo tengo mis pulmones y se puede decir que tengo vida porque puedo aspirar. Tengo correspondencia con lo que está fuera de mí. Puedo inhalar y puedo exhalar. Se puede decir que tengo vida porque si usted viene y me pica con una aguja, yo reacciono a ese estímulo que usted me hace. Si usted me pinchara con una aguja y yo no tuviera reacción, hermano, bueno, hay una posibilidad de que esté yo muerto. Podría estar yo desmayado, podría estar yo en coma. Se puede decir que hay vida porque cuando yo escucho los sonidos, porque cuando yo recibo la luz del sol, porque cuando mi cuerpo es mojado, hay actividad cerebral que procesa todas esas cosas y reacciona a todo lo que viene de fuera. Y se puede decir que estoy vivo. Pero si a mí me estuvieran sondeando mi cerebro y alguien me estuviera golpeando, me estuviera mojando, me estuviera calentando el cuerpo y no hubiera actividad cerebral, hermanos, eso significa que mi cuerpo ya no tiene correspondencia con nada de lo que está fuera. Ya no reacciono a los estímulos que están fuera y se puede decir, por tanto, que estoy muerto. Ya no tengo correspondencia con lo que está fuera de mí. No tengo forma de interactuar con ello. Bueno, cuando el hombre está muerto,
espiritualmente hablando, significa que no puede tener correspondencia con Dios. Cuando yo no tengo vida espiritual, se debe a que espiritualmente estoy muerto y por tanto yo no puedo tener correspondencia con Dios. Aunando esto a una experiencia personal, hermanos, cuando el Señor vino a mi vida, cuando Él me vivificó, yo no les sé decir la hora, no les sé decir, estaba yo abriendo el refrigerador y vino el Señor y me vivificó, pero sí le puedo señalar hacia la temporada, hacia el tiempo. Entiéndame en qué sentido se lo digo. Yo un miércoles era un perfecto inconverso, hermanos. No pensaba en Dios, no anhelaba a Dios, no quería nada con el Señor. Y el jueves ya era yo creyente, hermano. Bueno, lo primero que hizo mi ser cuando el Señor me dio vida, hermanos, es precisamente preguntar por Dios. Cuando el Señor vino a mi vida, cuando Él me vivificó, lo primero que hizo mi ser es preguntar por Dios. Mi ser fue capacitado para buscar, para preguntarse, para extenderse hacia Dios, hermanos. Y a partir de esa vivificación, hermanos, yo empecé a tener correspondencia con Dios. Ahora yo clamaba a Él, Él me respondía, Él me edifica, Él me ha tomado por hijo. Yo puedo responderle, hermanos, amándole, adorándole. Yo puedo responder, hermanos, porque estoy vivo espiritualmente hablando. Ahora puedo corresponder a Dios. Pero el hombre, cuando está muerto en sus delitos y pecados, hermanos, no puede tener comunión con el Señor. La pregunta que yo te hago, mi hermano, es al respecto de esto. Si tú puedes discernir en tu propia persona acerca de aquel tiempo cuando estabas sin Dios, y no me refiero, hermano, al tiempo en el que tú empezaste a congregarte, porque el hecho de que nos congreguemos no asegura absolutamente nada. Yo te pregunto, hermano, si tú puedes en tu mente recordar el tiempo en el que estabas sin Dios, si puedes señalar claramente a tu tiempo donde no tenías al Señor, y si puedes señalar con claridad al tiempo donde empezaste a andar con el Señor. Esto es relevante, hermanos. Ahora, les llevo a Mateo 13:22, mis hermanos, por favor. Les recuerdo, estamos hablando acerca de no conformarnos a este siglo. Le voy a pedir a mi hermano Eduardo que se levante y nos lea el texto, Mateo 13:22. Mateo 13:22. ¿Hasta dónde va? Solamente el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, gracias. Dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Quiero preguntarles, hermanos, para ayudarles con el sueño, ¿quién puede decirme lo que significa la palabra afán? ¿O quién puede darme una referencia acerca de cómo es el uso de la palabra afán? Aquello que nos ocupa en el diario vivir. Ok. Es importante, hermanos, establecer esto. La palabra afán no es mala en sí misma. ¿Sí? Tiene que ver precisamente con ocuparse precisamente. Pero donde se hace mala es cuando se ocupa
en combinación con la expresión de este siglo. El afán de este siglo. Allí, ya en una idea compuesta, hermanos, la palabra afán toma otra connotación. El afán de este siglo. Ahora, me es necesario el estar recordando, hermanos, esto. Algunos creyentes, hermanos, estamos sufriendo derrotas en nuestras batallas personales. Bueno, en este justo momento estamos hablando acerca del afán de este siglo. Dice, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Cuando tú ocupas esta expresión, esta palabra, en combinación, entonces sí se torna malo. El afán de este siglo, hermanos. Cuando se habla del afán de este siglo, se habla de ocuparse en las cosas que corresponden a esta vida. Ahora, hay que ser cuidadosos, hermanos, porque se tiene que trabajar y no hay nada de malo en que tú te ocupes en tus labores, ¿sí? Tal vez ustedes recuerden que dice la palabra, se está quejando Pablo, dice, si no estoy confundiendo los nombres, que Alejandro el calderero le había hecho muchos males. Y dice el Señor, se lo tome en cuenta. Bueno, es lo único que sabemos de Alejandro el calderero. Me imagino que hacía calderas, me imagino yo. Pero no hay nada de malo en el oficio de ese hombre, en realidad, hermanos. Es una referencia simplemente a un hombre que se llamaba Alejandro y que se dedicaba a hacer calderas. No hay ningún problema en eso. No hay ningún problema en la arquitectura. No hay ningún problema en la panadería. No hay nada que se condene en cuanto al oficio que tú haces. Pero, hermanos, lo que sí condena la palabra es el afán de este siglo. Es decir, que el hombre de Dios esté totalmente volcado, ocupado en las cosas de este mundo, de esta vida, en detrimento, hermanos, de lo que es eterno. Cuando lo que es de este mundo desplaza a lo que es eterno, hermano, entonces, aunque sea algo lícito, ya te has metido en problemas. Aunque se trate de un oficio honorable, si es por medio de él que te ganas tu sustento, pero ya te ha dominado y ocupa tu pensamiento y el afán de las riquezas llega a tu vida, entonces, hermano, ya te encuentras dentro del afán de este siglo. Y quiero hacer bien la distinción, hermanos, no es malo que trabajes, no es malo que te ocupes. No es malo que te ganes el sustento, hermano. Pero estas cosas, algunas de estas cosas, siendo lícitas, logran desplazar nuestros pensamientos, nuestro corazón, de lo que es eterno, hermanos. Entonces, recuérdelo, es en combinación el afán de este siglo lo que la palabra condena. ¿Sí, mis hermanos? Primero a los Corintios 2:6, voy a pedirle a Diego que nos pueda leer que nos lea este texto. Primero a los Corintios 2:6. Sí, nada más. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Gracias, Diego. Perdón, hermanos, son textos cortos. Los uso yo solo para un pie de pensamiento. Pero aquí nos está hablando, hermanos, acerca de la sabiduría de este siglo. ¿Alguno de ustedes tiene un pensamiento acerca de lo que esto puede significar? ¿Cuál es la sabiduría de este siglo? Porque si usted nota en el texto, se usa en connotación negativa, hermano. La sabiduría de este siglo.
¿A alguien se le ocurre un ejemplo de lo que podría ser esto? La sabiduría de este siglo. Recuérdelo, la palabra lo está hablando en el sentido negativo. Gerardo levantó la mano. Todo lo contrario a Dios, el ateísmo, la ciencia ajena a Dios, porque la sabiduría, como dice Proverbios, la sabiduría es el conocimiento de Dios y su temor. La sabiduría correcta, la que está delante de Dios, es la que conoce de la ley de Dios, le teme y hace su voluntad. Eso es ser un hombre sabio, según Dios. Entonces, la sabiduría, según ellos, es todo ajeno a Dios. Gracias. Yo recuerdo una compañera del banco donde yo trabajaba, hermanos, que su política era que ella podía meterse con un hombre siempre y cuando éste no tuviera hijos. O sea, aunque fuera casado, decía, bueno, si no tiene hijos, básicamente daba a entender, yo puedo ocupar el lugar de su esposa. Entonces es la sabiduría de este mundo, de este siglo, ¿sí? Es como, a mí me tocó, las personas que trabajo, hay varias personas de creencias que son muy diferentes. Cuando he platicado sobre mis creencias, una cosa de la que me he escuchado ya varias veces que dicen, la Biblia debería actualizarse. Es un Bueno. Debería actualizarse estos tiempos. Bueno. Gracias. Voy a pedir a nuestro hermano Gerardo que si él no está cuidando niños, pueda venir para acá. Bueno, hermanos. Tito 2, del 11 al 12. Le voy a pedir a mi hermano Ignacio si nos hace el favor. Tito 2, del 11 al 12. Salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Gracias, hermano. Que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero esto se hace, hermanos, renunciando a ¿qué dice el texto? Que renunciando a ¿qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. Tiene que cuidar usted su corazón, hermano, porque nos podemos quedar con esto, ¿no? Tenemos que vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero esto toma una forma más definida cuando entiendes el cómo. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Bueno, hermanos, voy a ocupar el tiempo que resta en tratar de explicar cómo es que los creyentes debemos hacer para no conformarnos a este mundo. Hebreos 5:14, le voy a pedir a mi hermano Israel. Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Gracias, hermano. Yo tengo un problema con las versiones porque a veces no reconozco los textos cuando se leen en una versión que no es la Reina Valera, ¿no? Entonces vamos a anatemizar a nuestro hermano Israel. Nada, no es cierto. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De ese texto, hermanos, yo le puedo invitar una hamburguesa al que lo diga. Este texto tiene una construcción un poco difícil. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal,
Pablo le viene hablando a los hebreos acerca de ciertas cosas y llega al sacerdocio de Melquisedec. Y el apóstol se detiene y les dice, pues básicamente les dice, no les puedo hablar de estas cosas, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, los que usando sus sentidos, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tiene que ver, hermano, con la meditación de la palabra. Tiene que ver con el uso de tus facultades mentales. Tiene que ver con la consideración de lo que pasa delante de tus ojos, hermano. Tiene que ver con la pregunta interior acerca de cómo el Señor ve estas cosas, de si Él las aprueba o las reprueba. Y tiene que ver con fundamentarlo, por supuesto, con lo que tenemos de la palabra. Es necesario que nosotros podamos discernir entre el bien y el mal. Usted va a encontrarse, hermano, hoy día que hay creyentes que entran a la discusión acerca de las cuestiones del aborto, por ejemplo. Usted va a encontrar a creyentes que entran en la discusión acerca del derecho homosexual. Usted, hermano, va a encontrar, y no me voy a tener mucho tiempo aquí, hermanos, pero lo menciono de paso. Usted va a encontrar que hay creyentes, hermanos, que no tienen un discernimiento acerca de su vestido. Y yo sé que estos temas crean muchas ámpulas porque de repente dice el hermano es un fariseo, el hermano es alguien que se basa en no hagas, o sí puedes hacer o no puedes hacer. Pero yo les digo algo, hermanos, la palabra nos llama a que no nos causemos tropiezo los unos para con los otros, que decidamos no poner tropiezo, aunque lo dice en virtud del alimento, hermanos. Pero el hecho es lo siguiente, esto lo digo para mis hermanas que están presentes, también para los varones. Usted nunca, un hombre nunca va a poder estar en la mente de una mujer, ni una mujer en la mente de un hombre, hermanos. Pero yo le puedo decir, como un creyente varón, yo le puedo decir a mis hermanas, la forma en la que los varones procesamos, la forma en la que los varones pensamos, se vincula estrechamente con lo que nuestros ojos ven, con lo que nuestros ojos perciben. Y la sensualidad del cuerpo de la mujer, hermanos, a nosotros nos afecta muchísimo. Entonces, mientras tú, mi hermana, más delinees tu forma, mientras más dejes ver tu forma, mayor tropiezo nos causas a los varones. Ahora, esto se dice al margen, hermanos varones, de que nosotros recibimos de la palabra la enseñanza, por ejemplo, se me ocurre ahorita, de Job, por poner un ejemplo. Job dice, yo hice un pacto con mis ojos, dice. Y dice, ¿cómo habría yo de mirar a una virgen? Entonces, eso es algo que el Señor trata con nosotros. Independientemente de ese trato que el Señor hace con nosotros, nuestras hermanas, las mujeres que son creyentes, pues, debieran considerar esto. Porque yo he escuchado, ¿no?, que algunas hermanas dicen, bueno, es que ese hermano entonces ¿a qué viene a la congregación? ¿Viene a ver mujeres? Y pues no, en realidad uno no viene a eso. Pero es necesario, hermanos, que en el discernimiento del bien y del mal, nosotros comprendamos que estas cosas, hermanos, afectan a unos y afectan a otros. ¿Sí, hermanos? Entonces, yo sé que algunos podrían decir, el hermano es legalista, pero a lo que yo te invito, mi hermana, es a que en tu casa, frente a ese espejo que tienes de 2 metros,
tú te pongas frente a él y tú te examines frente a ese espejo y considera esto. Es imposible que tú entres en mi mente, mi hermana, pero la sabiduría consiste en eso. ¿Cuánto de mi cuerpo yo muestro o delineo? ¿Cuánto enfatiza mi ropa las líneas de mi cuerpo? Si lo hacen mucho, demasiado, lo obvio, hermano, hermana, es que vas a llamar la atención de los varones, por supuesto. Pero es necesario que nosotros hagamos un discernimiento entre el bien y el mal, hermanos. Ahora, no consiste en eso solamente el discernimiento entre el bien y el mal. Jeremías 15, 19. Le voy a pedir a mi hermana Silvia en esta ocasión que me ayude. Isaías, Jeremías 15, 19. Entre sacares. Bien. Le voy a pedir a Charlie que redima a nuestra hermana para que lo lea así con una voz fuerte, fuerte, fuerte. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo restauraré, y delante de mí estarás. Y si rescatares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú te conviertas a ellos. Bien, no dice si rescatares, dice si entresacares lo precioso de lo vil. Bueno, hermanos, significa que el creyente, hermanos, el hombre arrepentido debe ser capaz de separar lo precioso de lo vil. Otra vez, hermanos, es necesario que el creyente sepa entresacar. Es como si nosotros tuviéramos una maraña aquí, un hilo. Es necesario que el creyente lo pueda separar, hermanos. Pero ya no hablamos de hilos, hablamos de lo precioso y de lo vil. Entonces, cuando hablaba hace un momento nuestro hermano Ignacio acerca de la costumbre que él tiene en ver los programas, yo le entiendo bien, porque los contenidos a los que estamos expuestos, hermanos, bueno, no son cristianos, ¿verdad? O sea, no son cristianos en el sentido de los principios que siguen. Me refiero a que se puede estar viendo un programa de cocina, pero los comerciales, hermanos, no tienen nada que ver con cocina, no tienen nada que ver con lo hogareño, ¿no? Sino que muchas veces se utiliza la sensualidad, muchas veces se utiliza incluso el romance, y yo aquí me aventuro un poco hacia lo que tal vez afecta más a mis hermanas, ¿no? Hacia la consideración de un hombre que es atento con su esposa, hacia la consideración de un hombre que tiene su virtud, que es fiel, que no tiene vicios. Entonces, de repente esas cosas se modelan delante de nosotros, y el pensamiento del corazón, hermanos, es: ¿por qué a mí no me tocó alguien así en lugar de lo que me tocó o de quien me tocó? Esas cosas van hacia nuestra mente, hermanos, hacia nuestro corazón. Creo que aquí ahorita solamente está nuestra hermana Carito, que es estudiante. Pero yo me acuerdo de mis días de la universidad, hermanos. A mí me alcanzó el Señor cuando me faltaba un par de años quizás. Entonces, tenemos el ejemplo de Juan el Bautista, que le tocaban flauta y no participaba. Juan era un hombre así severo, apartado. Pero después viene el Señor Jesucristo
y comía con pecadores, y decían, uno que come, es un hombre comilón y que participa, ¿no?, con el pueblo, con los pecadores. La gente no estaba conforme ni con Juan, que era recatado, ni con el Señor, que se juntaba con los pecadores. Pero yo recuerdo que en el tiempo de la universidad, pues, algo que podía afectarme es que yo, como alude aquí Jeremías, es que yo me volviera a ellos y no ellos a mí. Es decir, es lícito que nosotros tengamos amigos, que tengamos compañerismo, pues, más diría yo compañerismo con las personas que son de este mundo, pero el problema viene, hermanos, cuando ellos no se vuelven a nosotros, no se hacen como nosotros, sino que nosotros más bien terminamos haciéndonos como ellos, participando de su lenguaje, participando de sus modas, por ejemplo, participando de sus valores, de sus anhelos. En lugar de que ellos se hagan como nosotros, el creyente termina haciéndose a la forma de ellos. Y es un ejemplo el de la universidad, hermanos, pero pasa también en el trabajo, que podemos nosotros terminar conformándonos a ello. Ahora, hoy no abarcaríamos ese punto, hermanos, pero esa cuestión tiene grados, tiene que ver con el lenguaje, hermanos. Tiene que ver con los comentarios que nos hacemos al oído. Participar de críticas, participar de la sensualidad de ellos, participar de las pasiones de ellos, de los intereses de ellos, del énfasis que ellos hacen a ciertas cosas, hermanos. El creyente termina sumándose a todas estas cosas. Colosenses 3, del 4 al 10. ¿Quién me falta? Nuestra hermana Gema. Colosenses 3, del 4 al 10. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gracias. Dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y Pablo aquí empieza por pecados que quizás nosotros consideramos más graves. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esta expresión, hijos de desobediencia, no es un amparo para los creyentes, hermanos. No son creyentes desobedientes. Tiene que ver con personas que están fuera de la gracia del Señor, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, dice, cuando vivíais en ellas. Y complementa el texto, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáos los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca. Salmo 119, del 97 al 101. Le voy a pedir a mi hermano Elías. Se me había escapado mi hermano Elías. Salmo 119, del 97 al 101. Versículo 97 al 101. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Gracias. Perdón, no lo tenía yo aquí. Del 97 al 101, Elías. Perdón. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Gracias. Mire, hermano, esta expresión, de hecho, la enseñanza original para el día de hoy venía a partir de todo, bueno, no todo, pero del Salmo 119. Dice, esto es, diría yo, un canto de amor del corazón creyente hacia Dios y su palabra. Dice, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Si tú quieres prosperar, hermano, en la vida en Cristo, lo que necesitas es tener constantemente la palabra y estarte en ella, estar meditando en ella. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. No sé cuán presente tengan ustedes el libro de Job, hermanos, pero junto con los 3 amigos de Job hay un joven, y este no habla durante buena parte del libro, porque él dice, bueno, yo estaba esperando a que las canas, a que la sabiduría hablaran. Entonces él al final arenga, bueno, da un discurso para Job, y dice aquí, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Por supuesto, debiera estar ligada a tu edad, a tu entendimiento, hermano. El tiempo que llevas en el Señor debiera estar ligado a tu entendimiento del Señor. Pero para el que es joven, mis hermanos, si tú tomas el mandamiento del Señor y lo abrazas y lo guardas, entonces podrás decir como el salmista, como Mem, más que los viejos, más que mis enseñadores, he entendido. Entonces, para que nosotros no nos conformemos a este siglo, hermanos, es necesario que la palabra esté constantemente, permanentemente en nosotros, para que ésta haga su efecto en nuestras personas. Ya me dirijo al final, hermanos. La primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 16. Vamos a pedirle a Jerry que lo lea. La primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 16. Sí. Fue reprendido por su iniquidad, pues una... Bueno, no sé si esté mal yo o estés mal tú. Es primera de Juan. Ajá. Capítulo 2, versículo 16.
la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Gracias, Jerry. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí está todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, no se refiere obviamente al globo terráqueo, hermanos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. En un razonamiento, hermano, que debe usted juzgar, obviamente, los deseos de la carne tienen que ver con todo aquello que experimentamos a través del cuerpo. Los deseos de los ojos es todo aquello que podemos llegar a codiciar, hermanos. Pueden ser las cosas, pueden ser las relaciones, pueden ser las personas. Repito, los deseos de la carne tienen que ver con todo aquello que experimentamos a través del cuerpo. Los deseos de los ojos tienen que ver con aquello que nosotros llegamos a codiciar porque lo vemos, porque tras verlo lo queremos. Y la vanagloria de la vida tiene que ver con el orgullo, hermanos. Tiene que ver con el estatus, con los logros. Tiene que ver con aquello que alcanzamos, la vanagloria de la vida. Eso no proviene del Padre, sino del mundo. Los creyentes podemos perder estas batallas personales, hermanos, porque estas cosas pueden tenernos del cuello. Podemos en realidad vivir para estas cosas, hermanos. Los deseos de la carne, porque quiero experimentar eso. Los deseos de los ojos, porque lo he visto y lo quiero. Y la vanagloria de esta vida, porque quiero llegar a ser alguien, porque quiero tener un nombre, porque me gusta que me reconozcan. Eso no proviene del Padre, hermanos, proviene del mundo. Se los repito, hermanos, los deseos de la carne no provienen del Señor, hermanos. Los deseos de los ojos no provienen del Señor, hermanos. Y la vanagloria de la vida no proviene del Señor. El mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Debes examinarte, hermano, acerca de cómo estas cosas te afectan. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Cuánto te afectan, hermano? Y recuerden, estamos hablando acerca de no conformarnos a este mundo. Salmo 119, del 1 al 6. Le voy a pedir a mi hermana Mari. Salmo 119, del 1 al 6. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Amén, hermano. Miren, hermanos, un comentario muy rápido acerca de este texto es, si tú quieres no conformarte a este mundo, hermano, orienta tu pensamiento y tu corazón hacia amar la libertad que Dios da. Ama la libertad que Dios da. Dice el versículo número 6, dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Les pongo un ejemplo, hermanos. Bueno, yo ahorita no soy empleado, hermanos, pero vamos a ponernos en esta situación. Si de repente un patrón llamara a todos los empleados porque se perdió un equipo muy caro y ya están todos puestos ahí y él dice, ¿saben qué? El que se lo robó y tenemos las cámaras y todo esto,
pues no solamente se va a ir despedido, sino que vamos a llamar a las autoridades, ¿no? Bueno, hermano, si yo no me he robado nada, pues yo voy a estar en la fila así, hermanos, pensando, es un decir, hermanos, en cuántos goles le metieron al América, ¿no? Que ahorita anda mal. No voy a estar preocupado, hermanos, porque yo no fui. Si de repente mi esposa toma mi celular y revisa lo que yo he estado viendo, o con quién he estado platicando y qué palabras he estado utilizando, si yo he andado con rectitud, no viendo lo que no debo, no entablando relaciones que no debo, entonces yo le puedo decir, sí, pues míralo, revísalo, ¿no? Es más, ¿no? Bórrame unos archivos, ¿no? Aprovechando que estás por ahí, limpia mi celular un poquito, ¿no? El amor a la libertad que da la rectitud, hermanos, es algo que nos ayuda a no conformarnos a este mundo. Ama la libertad, mi hermano. Ama la libertad que da la justicia. Ama la libertad que da el andar en los caminos rectos del Señor. Ama la libertad que da el que tú andes guardando los mandamientos del Señor. Cuando tú andas guardando los mandamientos del Señor, entonces no temes ningún sobresalto, hermano. Entonces te pueden auditar, ahí nos podría decir nuestro hermano Elías. Te pueden auditar en el momento que quieran. Pueden tomar tu celular en el momento que quieran. Pueden entrar a tu recámara en el momento que quieran. Entonces tu esposa puede presenciar las pláticas que tienes con otras personas y tú no tienes problema porque andas en el temor de Dios en rectitud. Entonces, si tú amas la sabiduría y la abrazas y amas la justicia, mi hermano, esta te va a preservar de que te amoldes al mundo. Esto te va a preservar de que andes en sobresalto pensando, si el Señor viniera ahorita, si entrara de repente mi esposa, mi esposo, si alguien se enterara de lo que estoy haciendo, entonces ama la libertad, como dice el versículo 6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Sí, mis hermanos. Y pues ya termino con esto, hermanos, ya no sé cuánto tiempo me llevé, pero termino con esto. Todos ustedes saben, ¿no?, que nosotros tenemos ese negocio, el de la panadería, hermanos. Fíjense que ahorita, por alguna razón, yo estoy saliendo un poco más tarde. De repente salgo, ya llego a la casa, a veces rumbo a la 1, a veces a las 12. Llego, duermo un rato, me levanto, como. Y cuando yo me doy cuenta, lo que me restan para volver a dormir, porque tengo que entrar a la 1 aproximadamente, pues son 3 horas, 2 horas y media, a veces, una cuestión así. Y uno, hermanos, tiende a que lo primero, por sacrificar siempre, cuando a uno le falta tiempo, es la comunión con el Señor. Cuando eso, hermanos, se extiende demasiado tiempo, entonces espiritualmente, hermano, te empiezas a debilitar y las pasiones que tú ya habías sometido, que el Espíritu ya había sometido en ti, empiezan a reverdecer, hermanos, como cuando una planta, una raíz recibe agua y tú piensas que ya estaba muerta, pero de repente se le da vida y cuando ves ya dio un fruto, ¿no? Acerca de esto, hermanos, lo que yo quiero preguntarles a ustedes es si la descripción que hago les es familiar o no. Se los digo por esto, hermanos. Yo he encontrado que mientras más acudo a la presencia del Señor y más me mantengo allí,
entonces Él me concede victoria sobre mis pasiones, ¿no? Y a veces uno se acostumbra a eso e incluso pierde de vista esas pasiones. Ya no las toma uno en cuenta porque se encuentra en comunión con el Señor y se han debilitado tanto que literalmente se puede decir ya no estoy luchando con ellas, ¿no? Pero uno se vuelve a acordar de esas cosas cuando se empieza a alejar del Señor y cuando todo ello empieza otra vez a reverdecer. Entonces, mis hermanos, si tú no quieres amoldarte a este mundo, debes pasar tiempo en la presencia del Señor. Debes pasar tiempo en su presencia, tiempo en la palabra. Y yo te digo esto sin tener que ir a tu casa, sin tener que convivir contigo, hermano. Si tú no pasas tiempo en la presencia del Señor, entonces tú estás amoldado a este mundo, hermano. Si tus hábitos de oración, tus hábitos de lectura están tirados, abandonados, si son muy precarios, hermanos, en el sentido de que oras 5 minutos, 10 minutos, 12 minutos y casi no lees, y no te lo digo porque yo te pueda señalar una cuota que debes cumplir, hermano, pero cuando en eso consiste tu comunión con el Señor, hermano, yo te lo puedo decir con toda certeza, que entonces el mundo prevalece en ti. La carne prevalece en ti. Entonces, concluyo con el pensamiento inicial, hermanos. Hay textos en la palabra, hermanos, que nos hablan acerca de una victoria asegurada para los que son del Señor Jesucristo. Esa victoria final está asegurada. Pero hay batallas personales, hermanos, que el creyente está perdiendo, que el creyente está padeciendo, y como en esa escena que intenté narrarles, hermanos, el enemigo está empujando esa daga a tu corazón y mueres en este sentido, hermano. Que siendo un creyente, que siendo del Señor, estás participando de lo que no debes. El mundo no se vuelve a ti, tus amigos no se vuelven a ti, tú te vuelves a ellos. Participas de la vanagloria, participas de los deseos de los ojos, de los deseos de tu carne. Cosas que no deben ser en el pueblo de Dios. Os ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando se te dice que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, hermano, no se refiere a que te estés golpeando, como suelen hacer algunos hermanos. No consiste en eso. Golpear el cuerpo y ponerlo en servidumbre, hermanos, implica que estás llamado a un esfuerzo físico. De tal manera que si no te da tiempo a orar, no te da tiempo a leer, hermano, tendrías que levantarte antes para hacerlo. O acostarte más tarde, no lo sé. Haciendo esas cosas, solo haciendo esas cosas, con constancia, hermanos, en buena medida, entonces conseguirás no conformarte a este mundo. Y si no lo haces, hermano, independientemente de la buena persona que seas, no podrás tener victoria contra esas cosas, ¿sí? Entonces, me voy a detener allí, hermanos. Yo espero que de entre tantas cosas algo les haya servido. No voy a añadir nada más, voy a dejar el tiempo a nuestro hermano Ignacio.